Entonces, cuando Jesús dice permanecer en mí, está hablando de la voluntad, de las elecciones, las decisiones que tomamos. Chin, me torcieron. Calmar mi conciencia. Me torcieron, chin, no, se me hace que ya no lo voy a hacer. Sí. Pero ves que sales bien librado y lo vuelves a hacer. Sí, ¿cómo ¿Me no? explico? Y las cosas en Dios sí tienen trascendencia, sí tienen relevancia. O sea, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de hace más de 2000 años y seguimos hablando. Y seguimos hablando de eso. Yo no pensaba, estoy en un proceso, me explico, en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje. Yo nunca pensé eso. Claro. Yo siempre pensaba, qué mala suerte, no manches, todo me sale mal. ¿Sí me explico? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El 7 y 8 dicen, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Este pasaje de Juan 15, yo lo estaba leyendo en un momento que estaba ahí orando. Fue un tiempo en donde yo me estaba sintiendo un poquito como decaído, pero siento que a veces nuestra vida, por la misma rutina, por la misma humanidad con la que lidiamos y todo lo que conlleva nuestra vida en general, nos hace ir a veces así, ¿no? Sí. En un contexto espiritual. Sube y baja. Ajá. Hay veces que estamos bien chidos, ¿no? Y nos sentimos muy bien y conectando con Dios. Pero hay veces que las circunstancias a nuestro alrededor nos hacen saturarnos. Entonces, cuando yo leía esta parte de permanecer en mí, me di cuenta de realmente cuán necesario es estar conectado con Dios. Y yo te platicaba cuando platicábamos Proverbios 3 que qué chido sería poder incluir a Dios en toda nuestra vida diaria, ¿no? Platicarle, está pasando esto, aquello. Y yo creo que eso es permanecer. Lo que está diciendo Jesús aquí en el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Sí, primero el texto empieza hablando acerca de una comparativa entre la vid, el pámpano y el labrador, ¿no? Sí, man. En resumen de este texto habla de una dependencia. Él nos invita a tener una dependencia, como lo estás diciendo, de Él, de una conexión con Él. Si las ramas o lo que está unido al pámpano se separa, no hay fruto, se muere. Esa es la ilustración que nos está dando Sí. Juan 15, ¿no? Sí, yo por ejemplo, a mí me gustan mucho las plantas. A mí me ha pasado que cortas esquejo, se le llama, ¿no? Cuando cortas una ramita. Bracito. Entonces a mí me ha pasado que cortas el esquejo y el esquejo cuando lo cortas, pues se sigue viendo verde, con hojas verdes y todo. Y ahí lo dejas. Y puede pasar 2, 3, 4, 5 días y se sigue viendo verde, ¿me explico? Se sigue viendo con hojitas verdes, pues. Pero al cabo de un tiempo, si ahí lo dejas, se va a empezar a marchitar y se va a empezar a secar y a secar. Porque precisamente sucedió eso, ¿no? Lo cortaste del tronco que le produce vida, pues. Fíjate, yo vi un comentario que decía, una rama o un pámpano dependía muchísimo más de la vid que una oveja de su pastor. No, sí. O que un niño de su papá. A ese grado de dependencia nos invita la palabra a que estemos con el Señor, ¿no? Cuando lo entiendes de esa manera dices, ok, forzosamente tengo que estar conectado allí, porque si no me voy a morir, me voy a secar y no voy a producir nada, ¿no? Sí, y algo que me gusta ahí del 4 es que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que el requisito es que tú vengas y permanezcas en Dios, permanezcas en Jesús. Y Él, sin problema, va a permanecer en ti. O sea, el Señor garantiza que si tú permaneces en Él, Él va a permanecer en ti. Él te está dando su palabra, ¿no? Diciéndote, si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Pero el requisito es que tú primero permanezcas en mí para yo permanecer en ti. Y a veces queremos al revés las cosas, ¿no? Y como yo ya lo he comentado, con Dios el orden de los factores se altera el producto. Pues. No esperemos a que Dios permanezca en nosotros para ahora sí nosotros permanecer en Él, porque de acuerdo a lo que está diciendo aquí es que permanezca en mí, yo voy a permanecer en Él. Sí. Entonces esa parte se me hace interesante en el sentido de que yo diariamente necesito levantarme y decir, yo necesito permanecer en Él. Voy a ir a ese rincón, voy a ir a ese lugar donde paso tiempo con Él y voy a hablar con Él y voy a escudriñar su palabra para que Él me hable a mí. Entonces eso es permanecer, porque a mí sí me pasó por la mente el decir, ¿y qué es permanecer? O sea, ¿qué quieres decir con permanecer? Sí.
Y escribí aquí algo que me llamó la atención, y es cuando Jesús dice permanecer en mí, está hablando de la voluntad, de las elecciones, las decisiones que tomamos. Debemos decidir hacer cosas que nos expongan a Él y nos mantengan en contacto con Él. Esto es lo que significa permanecer en Él. Está chido. Está hablando de voluntad, o sea, yo hoy decido ir a Dios, yo hoy decido estar con Él. Y posterior a todo eso que estás diciendo es cuando llegan los frutos. Me gusta el versículo 8 que dice, cuando ustedes produzcan muchos frutos, entonces se demostrará que son mis verdaderos discípulos. Sí. Y para mí eso es un reto. Yo estoy en constante pensamiento de compararme si he crecido o no en mi vida espiritual, ¿no? Lamentablemente, pues no hay un radar así físico donde digas, no, sí voy bien. Yo me doy cuenta en mí mismo que he mejorado en mi carácter, he mejorado en mi manera de hablar, he mejorado en muchas cosas, ¿no? Pero aquí te da una luz muy amplia que te dice, si produces muchos frutos, entonces estás demostrando que eres mi verdadero discípulo. Es decir, si tú no has producido frutos, ojo, significa que te ha hecho falta es permanecer más o estar más en conecte. Ajá. Para que entonces se pueda decir, estos son los frutos que tú has tenido entonces, si eres mi verdadero discípulo. Para mí eso es un reto y es una referencia de dónde estoy parado en mi caminar con el Señor. Volteo a mi alrededor y digo, ¿hay frutos? Ok, soy un verdadero discípulo. Si volteas y no ves nada, y luego sabes que hay otra parte que dice frutos duraderos. ¿Qué significa con frutos duraderos? Vamos a poner un ejemplo sencillo. No puedes nada más llegar y decirle, ¿recibes al Señor en tu corazón? Sí, repite conmigo, ¿no? Ya tengo, como dice mi mamá, ¿no? Ya tengo una estrellita en mi corona o algo así dice mi mamá, ¿no? Una perlita en mi corona, ¿no? No es suficiente, es frutos duraderos. Es decir, ¿qué seguimiento le estás dando a ese nuevo nacimiento, no? Sí, y de hecho la Biblia dice, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, realmente si estás arrepentido, pues vas a tener frutos dignos de ese arrepentimiento. Por ejemplo, anduvo estos últimos días, ¿no? Un tema ahí sobre Dante Gebel, que hablaba de... Sí, lo vi. De Judas, ¿no? Sí. Él hablaba de que Judas se había arrepentido. Sí. Y la Biblia lo menciona como un hijo de perdición, pues como alguien que se perdió. O sea, sí, claro, lo dice. Y tal fue el caso que fue y se ahorcó, pues. Entonces, es muy diferente arrepentirte a tener remordimiento. Y yo creo que Judas tenía remordimiento. Por eso fue y regresó el dinero. Sí. Porque el arrepentimiento real produce frutos dignos. Y el remordimiento lo único que hace es, calmar mi conciencia. Me torcieron, no, se me hace que ya no lo voy a hacer. Sí. Pero ves que sales bien librado y lo vuelves a hacer. Sí, como ¿Me explico? Entonces, frutos dignos de arrepentimiento. Y esto también me lleva a pensar en lo que la Biblia dice, el fruto del Espíritu, ¿no? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar eso, te empiezas a dar cuenta que estás produciendo fruto del que habla aquí Juan 15, ¿no? Y luego dice, separados de mí nada van a poder hacer. Y Jesús nos está refiriendo a que ya no voy a poder ir al trabajo y si no estoy con Él ya no voy a poder ir al mercado o a hacer cosas. Lo que Jesús está queriendo decir cuando dice separados de mí nada van a poder hacer es que no vamos a poder hacer nada de valor real y eterno sin Jesús. Y lo digo por experiencia propia. O sea, yo tengo 42 años y yo antes de Cristo, yo nunca escuché a alguien que me dijera, vato, qué bendición, vato, me bendice tu vida, vato, qué chido esto, qué chido aquello. Siempre era la cura, las charras, ya te las sabes, el cotorreo. Sí. Era la mejor que te aventábamos un buen jamming tocando. No había más valor que ese, ¿me explico? No había una siembra chida en los demás, ¿me explico? Sí, eso va a pasar, eso va a terminar. A lo largo de muchos años eso se olvida, sí. ¿No? Lo que hiciste se olvida, no tiene relevancia, no tiene importancia, no tiene trascendencia. Sí. No. Y las cosas en Dios sí tienen trascendencia, sí tienen relevancia. O sea, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de hace más de 2000 años y seguimos hablando de eso. Eso es lo importante, lo que nosotros hayamos hecho fuera del Señor no tiene trascendencia. Eso va a pasar. Tus nietos ni siquiera se van a acordar de las cosas que tú hiciste sin Dios, ¿no? Sí, y esta parte se me hace muy relevante, porque yo creo que cuando tú vienes a Cristo
Yo pienso que ahí empieza el primer día de tu vida, man. Sí. Hace un tiempo en el radio recomendamos el libro de El Camino del Peregrino, ¿no? Ujú. Y prácticamente ese libro se refiere a esto que estoy diciendo. Es un personaje que viene a Jesús, cristiano, Sí. y a partir de ahí él empieza a caminar y se empieza a topar con muchas cosas. Sí. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo no estaba en Cristo, man, créeme que yo no pensaba en pruebas, en luchas, yo no pensaba en procesos. Yo no pensaba, estoy en un proceso, me explico, en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje. Yo nunca pensé eso. Claro. Yo siempre pensaba, qué mala suerte, man, no manches, todo me sale mal. ¿Sí me explico? Sí. Nunca pensaba en un proceso, nunca pensaba en crecimiento. Pero estoy en Cristo, empiezan a suceder cosas y empiezo a pensar en decisiones. Sí. Empiezo a tomar en qué tan relevante es la decisión que debo de tomar. Sí, las cosas negativas tienen un valor. Tienen un valor. Eso está chido, ¿no? En Cristo empiezas a vivir eso. ¿Por qué? Porque su palabra, su vida en ti, te hace entender que tú necesitas ir en crecimiento, que tú necesitas ir teniendo fruto, pues. El Walloman compartía en la iglesia, man. Y el vato dijo algo que se me hizo muy interesante, man. Dijo, cuando venimos a Cristo, muchas veces pensamos que recibir la salvación lo es todo. Ujú. Pero ¿qué más hay a partir de la salvación? Y está Está profundo eso. profundo porque Sí. sí es cierto. Hay mucha gente que solamente se conformó con la salvación. O sea, no, pues ya, soy salvo, ¿no? Ya la tengo armada y me siento 30 años. a esperar a que Cristo venga o me lleve, ¿no? Sí. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Hay muchísimo, men. A partir de que recibes a Cristo, a partir de Cristo, hay un crecimiento. Tiene que haber fruto, tiene que haber avance, men. Porque si no lo hay, lo que dices, no hay referencia de qué tanto estás avanzando, qué tanto estás creciendo, qué tantos pasos diste para adelante. Pues si no hay nada, ¿de dónde tener referencia?